habiéndonos arrepentido y convertido a nuestro Señor Jesucristo, surge una pregunta. Entonces, ¿qué hacemos ya después de haber sido convertidos? ¿Para qué nos convertimos a Cristo? ¿Verdad? Entonces, nosotros, pues el Señor quiere, ¿verdad?, obrar en cada uno de nosotros. Venimos a Cristo, nos convertimos a Él, nos arrepentimos, sabemos de dónde el Señor nos saca. Sabemos que todos sabemos, en este momento podemos pensar en ese momento, en cuando el Señor comenzó su proceso en nuestras vidas, de sacarnos del mundo, de sacarnos del pecado, de traernos a su camino y de sacarnos del mal camino que nosotros llevábamos. Entonces, eso mismo nosotros tenemos que utilizarlo en este momento, ya que nosotros hemos pasado por ese proceso. Entonces sabemos que nosotros estamos llamados para hacer el trabajo del Señor, para que de la misma manera que en ese día nosotros pudimos arrepentirnos y convertirnos al Señor, nosotros podamos también ser ministros, como dice en el versículo 16, ministros y testigos de las grandezas que el Señor hace en nosotros. Nosotros somos testigos por nuestra propia experiencia con el Señor, en el camino del Señor, de las grandes cosas que el Señor hace en cada uno de nosotros, en el poder que tiene el Señor para obrar en la vida de cada uno de nosotros. No importa en qué camino estemos, no importa en qué condición nosotros estemos, el Señor lo ha hecho en nosotros. Entonces somos testigos de esas cosas, y eso nosotros tenemos que venir y ya habiendo pasado por ahí, entonces traer, obrar, trabajar para el Señor, para que entonces el Señor haga lo mismo en otras almas. Nosotros tenemos que dar testimonio, dando testimonio de lo grande que el Señor es y del cambio que ha producido en nuestras vidas. Entonces, venimos aquí, vemos en el versículo 16 que dice el que nos llama, él nos llama ministros y testigos para que la gente se convierta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que es un ministro y un testigo? O sea, ¿qué es lo que es un ministro? Un ministro es aquel que está allá arribota, mandando mandato, ¿verdad? No. Un ministro es aquel que se somete. Es aquel que se sujeta. O sea, es aquel que tiene que sujetarse a la palabra del Señor. Es aquel que tiene que sujetarse a los mandamientos del Señor, ¿verdad? Dice que también es un servidor. Un ministro es un servidor. Yo tenía en mi mente, yo pensaba, un ministro, porque hablan mucho de esos ministros y como que hay que hablar hasta con respeto delante de ellos porque lo sentimos que están allá arriba, pero no, es lo contrario. Un ministro es un servidor, es un esclavo. Es un esclavo pero de Cristo. O sea, nosotros vinimos del mundo donde éramos ministros del diablo, el Señor los reprenda y nos guarde a nosotros, y éramos criados, éramos esclavos del pecado, éramos esclavos del enemigo, éramos esclavos del mundo. Pero cuando venimos a Cristo nos convertimos entonces en esclavos del Señor. Nos convertimos en servidores del Señor, porque lo que recibimos entonces tenemos que darlo. Vamos a decir, bueno, yo no soy predicador, ¿verdad? Yo no soy que ministro la palabra. Yo no ando allá afuera trayéndole palabra a todo el que yo veo, dándole un mensaje a todo al que yo vea. No lo hacemos así, pero tú sabes cómo tú lo haces. Cada uno de nosotros lo hacemos con nuestro testimonio. Que donde quiera que entremos, que donde quiera que nosotros nos movamos, ya sea en el trabajo, ya sea donde sea, nosotros demos testimonio con nuestro comportamiento de que en nosotros ha habido un cambio, de que en nosotros vive Cristo. Y entonces esa es una manera que todos nosotros podemos servir al Señor. Tan sencillo como eso, porque nosotros mismos oímos una y otra vez como la gente del mundo o en el trabajo donde se dice, tú eres diferente. No, este es diferente, y hasta nos tratan aparte y hasta como que nos miran hasta raro, ¿verdad? Porque somos diferentes, porque no nos comportamos de la misma manera, no hablamos de la misma manera. Deberíamos, ¿verdad? No deberíamos hacerlo así, debería ser de esa manera. Y nos ven diferente.
Eso es servir a Cristo. En ese mismo momento nosotros estamos dando testimonio de que el Señor vive en nosotros. Solamente con la manera de nosotros comportarnos, como nosotros hablamos, como nosotros reaccionamos a las situaciones, a lo que sea que estemos viviendo en el momento. Entonces, yo quise ir a la palabra para ver qué lleva a ser un ministro. Y yo encontré en Tito, si me acompañan en Tito 2, a ver cuáles cosas, o sea, son unas cuantas cositas, bien breve, de lo que lleva, de lo que es un servidor al Señor. Y vamos a ir al versículo 2, vamos a ver unas cuantas cositas que dice en ese capítulo, y dice cómo el comportamiento debería de ser en cada uno de nosotros. Y dice a los ancianos, sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Eso es Tito 2:2. Y dice el siguiente, el versículo 3, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Eso lo hacemos con nuestro testimonio. Otra vez, es lo mismo. Si nosotros damos el buen testimonio, le enseñamos, nada más de mirar cómo usted se comporta, la persona ve a seguir algo en usted, porque ve que usted está obrando de manera diferente, comportándose de manera diferente y dando ejemplo para aquel que anda en busca de aprender. El versículo 5 dice, porque es siguiente del 4, entonces que amen a sus hijos, a sus maridos y a sus hijos. Y el 5 dice, a ser prudentes. ¿Cuántas veces, yo misma me llamo muchas veces, que a veces somos bien imprudentes, ¿verdad? Nosotros nos gusta muchas veces decir lo primero que nos llega a la boca. Y hay una cosa que yo le he pedido al Señor, porque yo estoy aprendiendo en esa área. Somos imprudentes si de verdad reconocemos nosotros nuestra condición, porque lo primero que nosotros tenemos que humillarnos y delante del Señor y reconocer nuestra condición, ¿verdad? Porque para eso el Señor trae estas palabras a nuestras vidas. Es para obrar en cada obra, en cada área de nuestras vidas, porque así que vamos a crecer en el Señor. Entonces, muchas veces somos imprudentes, no hablamos lo que debemos hablar en el momento o soltamos lo primero que nos llega. Y cuántas veces no metemos la pata, como decimos, ¿verdad? Que después que decimos las cosas, dice, no debía haber dicho eso, no debía haber dicho lo otro. Y eso es algo que nosotros debemos aprender. Esa yo la cojo para mí. Bendito sea el Señor. Que sean castas. Eso es de las ancianas enseñándole a las jóvenes que sean castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. A ustedes les va a gustar esa, ¿verdad? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y eso a mí me llama la atención, la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Por qué? Porque entonces nosotros nos llamamos ser cristianos, ¿verdad? Y nos comportamos así y así y la gente nos ve. Y es muchas las veces que nosotros escuchamos la expresión que dice, y eso, que es cristiana, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos nosotros con eso? Si tenemos un comportamiento inapropiado en cualquier momento, aunque a nosotros nos tienen los ojos encima, lo más mínimo podemos hacer todo bien, todo el tiempo. Hay un día que usted hace algo que no fue correcto porque no somos perfectos, ¿verdad? Y están los ojos encima de usted inmediatamente y por esa sola cosita le van a juzgar a usted. Entonces, ahí es que viene el que blasfemen a Dios. Porque con nuestro comportamiento, si nosotros nos comportamos de manera inapropiada como los que somos llamados a ser hijos de Dios, entonces eso produce a que la palabra del Señor sea blasfemada hasta dentro de nosotros mismos. Dice el 6 que exhorta a sí mismo a los jóvenes, eso es otra cualidad de un ministro. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes.
Vuelve la palabra prudente nuevamente. El 7, presentándote tú con todo, tú en todo, como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. O sea, todo lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer como que lo estamos haciendo para el Señor. Sabemos que en todo, nosotros, o sea, estamos en diferentes áreas, ¿verdad? Nosotros podemos estar compartiendo en lo que sea que estemos haciendo, pero no olvidándonos, podemos compartir, podemos reírnos, podemos pasarla súper bien, que nosotros somos, lo hacemos bastante aquí, a Dios sea la gloria. Pero es sin olvidarnos de que nosotros somos hijos de Dios y que hay un comportamiento que nosotros debemos tener en donde quiera, en el momento que sea de nuestras vidas. Entonces, ser íntegro y estar no con seriedad, bueno, dice ahí con seriedad. Y dice el 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. O sea que no importa donde nosotros estemos, la oportunidad que sea, que estemos donde sea, que nuestro comportamiento nunca deje de qué decir, que no nosotros demos testimonio verdadero de que Cristo está en nosotros. Y que nosotros tenemos que dar ejemplo a ellos, porque entonces van a decir, entonces si esto es el cristiano, ¿para qué yo o sea, para eso yo me quedo donde yo estoy? Porque mira cómo se comporta, mira cómo habla, mira lo que dice, mira cómo chismea, mira cómo hace esto o lo otro. Entonces eso hace que la persona, si era alma de salvación o si estaba tal vez curioso de lo que es servir al Señor y ver en ti un ejemplo a seguir, al ver esos comportamientos, automáticamente se va a decir, no, yo ahí no voy a meterme porque para eso yo estoy mejor así. Bendito sea el Señor. Y quedé en el 9. Y otra es de un buen ministro, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo. Nosotros todos tenemos jefe, porque lamentablemente no tenemos nuestra compañía que podamos, ¿verdad? Tenemos que trabajar, tenemos jefes. Nosotros nos sujetamos a los jefes como si fuera para Dios. O sea, no es una cosa en el punto de que nosotros nos vamos a convertir yo no sé, como en mi país dicen lambones. No vamos a estar, no sé cuál es la palabra apropiada o adecuada para esa expresión, pero solapando, exacto. Vamos a estar sirviendo, haciendo nuestro trabajo como se nos requiere, ¿verdad? Y obviamente, si el jefe dice a los trabajos hay que hacerlo así, y es de manera que nosotros tenemos que sujetarnos, porque nosotros tenemos que dar testimonio a todo el que esté a nuestro alrededor de que nosotros vivimos para el Señor y que tenemos que dar ejemplo donde quiera que nosotros estamos. Entonces nos vamos a sujetar a lo que debemos hacer siempre y cuando obviamente no se vaya en contra de la palabra del Señor. Que agraden en todo, que no sean respondones. ¿Cuántas veces nosotros, ¿quién tú eres para estarme hablando a mí así? No, o sea, nosotros tenemos que muchas veces ahí viene la prudencia. Nosotros tenemos que aprender a controlar nuestras emociones. Nosotros tenemos que aprender porque yo soy así y a mí no me pueden hablar, a mí nadie me habla así. No oímos muchas veces esa expresión y eso es orgullo. Entonces nosotros tenemos que ser humildes, nosotros tenemos que aprender a sujetarnos, a no ser respondones de manera, aquí estamos hablando de manera como malcriado, o sea, tú, no voy a hacer eso, tú me mandan a hacer una cosa y no la voy a hacer porque ¿por quién eres tú para estarme mandando? Y no es así. Tenemos nosotros que dar, eso es ejemplo de buen ministro. El 10 dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo,
para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. O sea, nosotros con nuestro comportamiento, con la manera de nosotros actuar, de responder, nosotros adornamos, dice la palabra, la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y no es eso lo que nosotros todos queremos, ¿verdad que sí? Amén. Y dice entonces en Timoteo 1:4, primera de Timoteo, 4, dice en el versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. O sea, todo esto, si nosotros hacemos todo esto, seremos llamados buenos ministros del Señor. Y es algo en lo cotidiano. O sea, no es que tú te vas a poner a que tú tienes que tener una posición en la iglesia, no es que tú tienes que estar aquí o hacer una función específica en la iglesia. Eso es nosotros como persona, como individuo, como llamados hijos de Dios, en el área que sea de nuestra vida, donde sea que nosotros nos estemos moviendo, nosotros podemos ser ministros del Señor, mostrando estos comportamientos en nosotros, donde quiera que estemos. Entonces, el siguiente, el testigo. ¿Qué es lo que es un testigo? El testigo es aquel que puede testificar sobre la verdad de lo que vio, escuchó o sabe. Es alguien que puede dar testimonio con respecto a un suceso porque lo ha observado directamente. Entonces todos nosotros somos testigos. Entonces, ¿cómo somos testigos? Nosotros somos testigos porque hemos vivido en nuestra experiencia en el caminar con el Señor, cómo el Señor ha obrado en nuestras vidas. Cómo el Señor ha hecho grandes cosas en medio nuestro, en nuestra familia, en nuestros hijos. Nosotros somos testigos de su obra, de su gran poder que Él tiene para tomar control de cualquier situación que haya en nuestras vidas. En esto de este versículo de Hechos 26, si nos concentramos aquí, este es Pablo, ¿verdad? En ese versículo que yo leí, el 16, si nos vamos anteriormente, yo no lo voy a leer, pero solamente le voy a dar un poquito de lo que nosotros sabemos cuál es el testimonio de Pablo, ¿verdad? Sabemos lo que él hacía antes de venir a Cristo y cómo esa conversión que él tuvo, ese arrepentimiento y ese encuentro que él tuvo con el Señor, lo transformó completamente. Y si nosotros traemos eso a nuestras vidas, es lo mismo. No es que nosotros hemos tenido un encuentro así tan poderoso como lo tuvo Pablo, pero nosotros en este tiempo podemos decir que nosotros hemos tenido experiencias poderosas con el Señor, que nos ha sacado de tantas situaciones, que nos ha dado la victoria tantas veces, que nos ha sanado tantas veces, que vemos en medio nuestro las obras que Él hace. Y así mismo lo hizo con Pablo en ese tiempo. Vemos como ese encuentro que él estuvo con el Señor, lo transformó de tal manera que si volvemos allá al versículo, vamos a leer el 17 de Hechos 26, y dice que voy a leer otra vez el 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. O sea, Él nos llama a cada uno de nosotros para algo. O sea, Él nos llama a nosotros, no es solamente para que nosotros digamos que ya soy salva, ya estoy en el camino del Señor, gloria a Dios. El Señor nos manda otra vez a ser ministros y testigos en nuestros propios hogares, en la iglesia. Nosotros somos ministros para nuestros hijos, nuestra familia, primeramente. Y dice el versículo 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. El Señor, nosotros venimos a ser, como les hablaba ahorita, diferente, ¿verdad? Una vez que nosotros nos convertimos al Señor, nuestra vida es transformada.
El Señor nos libra. Nosotros estamos, Él nos libra de a donde Él nos va a enviar o donde en el área donde nosotros estamos envueltos, ¿verdad? Nosotros nos convertimos al Señor. Yo cuando me convertí al Señor, yo tenía mi grupo de amistades, ¿verdad? Ninguna de esas amistades ahora son mis amistades, porque nosotros cambiamos. Nosotros, el comportamiento de nosotros ahora es diferente. Ya a ellos no les gusta eso, ya uno es aburrido, ya eso a ellos no les interesa. Yo no me voy a meter donde se meten ellos. Entonces el Señor nos libra. Él nos libra a nosotros de todas esas cosas y nos envía con nuestro testimonio para que las vidas sean tocadas. Y dice en el 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. O sea, Él nos llama para que entonces nosotros trabajemos para Él, para que nosotros entonces seamos siervos de Él, para que nosotros para que nosotros entonces sirvamos de ejemplo y también para llamar almas, para que el Señor pueda obrar en las otras vidas así como ha obrado en nosotros. Dice para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Nosotros, una vez, yo me convertí sola, ¿verdad? Todavía yo no he visto el resultado, pero yo tengo fe en el Señor que mi familia va a venir a Cristo. Y yo voy a seguir confiando que así sea. Y voy a seguir orando por ellos y voy a seguir dando el ejemplo que yo les doy. Y un día el Señor, y le sigo inculcando la palabra, y un día el Señor va a obrar porque no es mía, no está de mí el que nadie se salve, ¿verdad que no? Eso está del Señor. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, nosotros damos el ejemplo, nosotros hablamos la palabra y entonces el Señor, que dice como dice la palabra, que nunca retorna vacía. A Dios sea la gloria. Y dice, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y dice el 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Ahí vemos cómo la obediencia juega una parte súper importante, porque muchas veces nosotros somos llamados, ¿verdad? Nosotros escuchamos, nos pueden decir, el Señor tiene un llamado para ti, esto, lo otro. Y muchas veces nosotros no lo recibimos. No ponemos atención porque no estamos pendientes a eso. Eso no es realmente lo que yo quiero oír. Yo lo que quiero oír es que el Señor me va a bendecir, que me va a dar, que me va a resolver, que me va a sanar, que va a salvar mi familia, ¿verdad? Nosotros no vemos que el Señor sí nos llama a nosotros con un propósito. Cada uno de nosotros, el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que ser obedientes al llamado del Señor. Pedirle a Dios que nos ayude a ser obedientes a su llamado, porque no queremos trabajar. Se nos hace difícil. Por ejemplo, a mí, cuando a mí me ha tocado dar una prédica, una palabra, yo le pido al Señor, Señor, yo quiero que tú me uses. Yo quiero que tú me uses, Señor. Úsame. Me mandan a predicar y se me hace pesado. Yo no digo que no. Una vez dije que no. Pero normalmente, yo aprendí. Yo no digo que no. A Dios sea la gloria. Yo digo, yo voy a hacer lo que sea que yo pueda. Si me paré ahí y dije 2 palabras, el Señor, una sola palabra necesita para tocar el alma de una persona. No se necesita mucha palabrería. Y se nos hace difícil, se nos hace bien difícil el trabajar, el someternos, el disponernos para hacer la obra del Señor, lo que el Señor quiere que hagamos. Y nos volvemos desobedientes. Y el Señor no completa la obra en nosotros por esa misma razón, porque nosotros estamos llevando una vida cristiana mediocre. Estamos llevando una vida cristiana donde es sujetada a mi forma, a lo que yo quiero hacer. Yo no quiero hacer esto,
no quiero trabajar porque se requiere mucho esfuerzo. Yo estoy muy tranquila así, yo llego y no tengo que estar cogiendo ninguna de esas luchas ni nada de eso. Y el Señor reprenda esos pensamientos, porque eso no viene del Señor, obviamente. Nosotros sabemos de quién viene eso. Viene de nuestra propia carne, primeramente. Viene del enemigo, primeramente, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. Pero también nosotros, porque nosotros tenemos dos enemigos. Nosotros tenemos al diablo, el Señor lo reprenda, y nosotros mismos, que nuestra carne se interpone. Entonces nosotros tenemos que luchar contra esa carne y vencerla. Y aunque yo diga, es que yo no puedo, es que no puedo, usted sí puede. Todo lo podemos en Cristo, que nos da la fuerza. Si nosotros nos disponemos y decimos, ok, primeramente es la disposición. Si usted se dispone a servirle al Señor, el Señor hace el resto. Porque es que nosotros somos siervos inútiles, dice la palabra, siervo inútil soy. Solamente muchas veces ni lo que tú me pediste que hiciera yo lo hago. Hago mucho menos de ahí, y aún así el Señor tiene misericordia de mí, y aún así el Señor obra en mi vida. Yo sé que eso pasa con ustedes también, o sea, eso pasa conmigo. A lo mejor es nada más conmigo, pero yo creo que no. Bendito Dios. Y dice dice el 19 que no fue rebelde a la visión celestial. O sea, Jesucristo se le aparece a Pablo en el camino a Damasco cuando él iba a apresar a los cristianos, ¿verdad? Eso era lo que Pablo hacía antes de convertirse al Señor. Y en eso era que él iba cuando el Señor se le apareció y le dice lo que leímos en el versículo 16. Y en el 17 y en el 18, ese es Jesús hablando en esos 3 versículos. Y entonces Pablo dice que él no fue rebelde a esa visión, o sea, él entendió que eso era lo que él tenía que hacer. Y yo estaba comentando hoy con una hermana aquí, cómo nosotros vemos todos estos servidores del Señor poderoso en la Biblia, ¿verdad? Decimos, wow, eso es con ellos, eso es ellos. Eso era porque eso fue en la palabra, pero no, el Señor puede hacer lo mismo con nosotros en este tiempo también. Lo que nosotros tenemos que hacer es, ¿qué tuvieron ellos que nosotros no? ¿Qué es lo que hay? Hay obediencia, hay sometimiento, hay entrega, hay fe. Es creer, ellos tuvieron las experiencias y están escritas en la Biblia para nosotros ser testigos de esas experiencias que ellos tuvieron juntamente con ellos, y nosotros entonces, por medio de la fe, entonces nosotros creerlo y saber que nosotros podemos hacer lo mismo. O sea, nosotros no estamos limitados. Nosotros nos limitamos con nuestro comportamiento, con nuestra falta, con nuestras cosas que nosotros no queremos dejar, y no nos sometemos al Señor. Por eso el crecimiento de nosotros muchas veces es poco. O sea, vamos creciendo y vamos caminando con el Señor, pero nosotros, si damos más, podemos ver más del Señor obrando en nuestras vidas. Y yo meditaba en esto para mí misma. O sea, si verdaderamente yo creo, si yo verdaderamente yo confieso que el Señor es que hace todas las cosas y que por medio de Él todas las cosas son posibles, o sea, no hay nada que a mí, eso me va a aumentar a mí la fe. Si a nosotros nos aumenta la fe, nosotros vamos a ver a Dios obrando de manera más poderosa de lo que nosotros los vemos en nuestras vidas en estos tiempos. Nosotros somos testigos de las cosas que el Señor hace en medio de nuestra congregación, lo hemos sido. Y en nuestras propias vidas. Cada vez que nosotros tenemos una situación difícil, ¿quién es que nos saca? Aquí estamos hoy. Aquí estamos hoy. Y el Señor nos saca, nos entramos en la situación, pero vamos a dar testimonio de las grandes cosas que el Señor hace en nuestras vidas cada día, cada vez que nosotros estamos en una situación difícil. Bendito sea el Señor. Y dice en el 20, él no fue rebelde a esa visión, sino que anunció primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea, él escuchó lo que el Señor le mandó,
él lo aceptó, él se sometió y él dijo, ok, esto es lo que yo tengo que hacer, esto es lo que voy a hacer. Y dice que él tuvo frutos. Entonces nosotros vamos a tener frutos si nosotros verdaderamente nos volvemos buenos ministros y testigos del Señor. Entonces vamos a ver también frutos, igualmente como Pablo lo vio en ese tiempo. O sea, sabemos todas las grandes cosas que hizo Pablo después de él haberse convertido al Señor. Bendito sea el Señor. Y yo tenía una tercera página que a mí se me perdió. Entonces, pero Dios es bueno. Ay, santo. Bendito Dios. Y no la encuentro. Gloria a Dios. Bendito Dios. ¿Qué vamos a hacer? O sea, el arrepentimiento, la conversión a Jesucristo. Pero nosotros, el Señor nos llama más de ahí. El Señor quiere que nos arrepintamos, ¿verdad? Y nos convirtamos a Jesucristo. Porque es como dicen, es funny, como dicen en inglés. Es curioso cómo el Señor a nosotros, que se supone que estemos convertidos y arrepentidos, ¿verdad? Porque ya estamos acá. Pero el Señor no está hablando a nosotros. Esto no es al mundo. Esto no es a lo que viene nuevo, al que no se ha convertido. Esta es una palabra para nosotros dentro de la iglesia. O sea que dentro de nosotros tenemos esa necesidad. O sea, hay esa necesidad en nosotros de convertirnos, de verdaderamente arrepentirnos de lo que nosotros hacemos. O sea, esto es para que nosotros nos examinemos individualmente y veamos qué es lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué el Señor está hablando que nos arrepintamos y que nos convirtamos a Él? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo que el Señor entiende que nosotros debemos arrepentirnos? Eso entonces nosotros hacemos un autoexamen de nuestra vida como cristiana, ¿verdad? Como cristiano. ¿Qué estamos nosotros haciendo? Este es un momento como para nosotros meditar en esa palabra. ¿Qué estoy yo haciendo que el Señor me está llamando a que me arrepienta? ¿Qué es aquello que yo debo entregarle al Señor para que haya en mí una verdadera conversión, un verdadero arrepentimiento? Porque nos arrepentimos, pero entonces seguimos haciendo las cosas. Seguimos haciendo cositas que tal vez decimos, pero que eso no es nada, o sea, eso no es nada, eso no es una cosa del otro mundo, eso son cositas pequeñitas. No, el Señor, cada pecado es pecado. Si a Dios no le agrada un comportamiento que nosotros tengamos, eso nos impide a nosotros el crecer en el Señor y nos impide a que el Señor obre en nuestras vidas como realmente Él quiere obrar. Él no nos quiere ver a nosotros ahí tristes. Él no nos quiere ver que en cuanto llega una situación en nuestras vidas nos apagamos y no nos encontramos salida y nos sentimos como atados, nos sentimos como que no tenemos, como que nos ponemos que no podemos resolver la situación. Cuando nosotros sabemos que obviamente nosotros no podemos, pero nosotros confiamos en un Dios poderoso que Él lo hace, que Él obra en nuestras vidas, que Él va a tomar control de cualquier situación que haya en nuestras vidas y va a transformar eso en grande bendición. Entonces, ¿qué es aquello que yo estoy haciendo que a Dios no le está agradando, que nos está llamando a convertirnos nuevamente? ¿Y qué estamos haciendo? También es otra pregunta. ¿Qué es lo que estamos haciendo ya que estamos convertidos? ¿Qué es lo que estamos haciendo con lo que el Señor nos da? ¿Nos estamos quedando con eso para nosotros solamente? Porque esto es para mí. Pero si sabemos, cuando vinimos al camino del Señor, sabemos que nosotros recibimos por aquellos que ya habían recibido. Que recibimos de igual manera, entonces eso es lo que nosotros entonces ahora nos toca hacer. O sea, lo que pasó un día conmigo cuando yo vine y hubo esa mano ahí para levantarme, para ayudarme, para darme, fortalecerme en el Señor, porque el Señor es que lo hace, pero el Señor usa personas a nuestro alrededor para levantarnos, para ayudarnos, para aconsejarnos, porque no siempre el Señor nos habla
El Señor no nos va a hablar, Él puede hacerlo, si así Él lo quiere, pero Él usa a sus siervos, Él usa a sus ministros para que nosotros, para que el pecador venga a camino del Señor. Entonces, nosotros nos corresponde una vez estar en la posición de ya salvos, ¿verdad? De ya en el camino del Señor, de nosotros hacer lo mismo con aquella persona que necesita ser levantada. Bendito sea el Señor. Bendito Dios. Y de verdad esta es mi parte. Bendito sea el Señor. El Señor es bueno. Yo quiero llamar el que quiera pasar para la oración, para hacer una oración al Señor, para que el Señor nos ayude, nos enseñe, nos eduque, nos lleve de su mano a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos en su camino.